Buenas noches mis hermanos, Dios los bendiga mucho. Quien les habla el pastor Juan José Díaz. Hoy tengo la enorme bendición de poder transmitir la palabra, un mensaje que sea de bendición, de refrigerio para sus vidas como lo fue para mí. Hoy en el nombre de Jesús le pido a papá de que sus corazones sean bendecidos, de que su corazón y su mente sean tierra fértil a esta palabra que va a dar fruto y buen fruto, una palabra que va a ser de mucha bendición y será para dar testimonio en su momento. Amén. Bueno, la palabra de hoy la titulé Dimensión de manantial. Llegué a este título porque yo, les comento a modo personal, siempre tengo un cuadernito chiquitito donde voy anotando ideas, palabras que Dios me da y las anoto para no olvidar. Y en una de las campañas que se hicieron recientemente me vino esa palabra, dimensión de manantial. Y me llevó hace un tiempo atrás, un tiempo largo, un día hablando de temporadas y dimensión. Mi pastor Martín Morales me hizo esta aclaración, me dijo, presta atención, dice que la palabra temporada te indica que algo tiene un principio y tiene un final. Y la palabra y la dimensión, que era lo que yo estaba hablando, es algo eterno. La dimensión es algo que fluye constantemente, no tiene un comienzo ni un final. Una temporada puede ser la temporada de verano, temporada de invierno, que duran 3 meses. Distinto sería que fuera un lugar de dimensión de verano. En los lugares de Centroamérica prácticamente se vive en una dimensión de verano, ¿no? Hay un clima que permanece durante todo el año prácticamente. Bueno, eso me llevó a esta palabra, a decir dimensión de manantial, y van a ver que los dos términos se contradicen en este título que le puse. Porque dimensión, como les decía, es algo eterno, es algo que fluye constantemente, es algo que permanece. Y un manantial es algo efímero. En el desierto, cuando todo está seco y de repente hay un lugar que tiene agua, hay un lugar que puede tener árboles, palmeras, es un lugar que es pasajero, es un lugar pasajero. Entonces, ¿cómo puede ser dimensión de manantial? Vivir en esa dimensión. Entonces Dios me lleva a la palabra en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 22 al 27. En el peregrinaje que hace el pueblo de Israel a través del desierto cuando salen de Egipto, llegan a una parte en el desierto donde tenían sed. En un desierto uno siempre va a tener sed, va a tener calor o frío, pero algo que siempre vamos a tener en el desierto va a ser sed. Presten atención a esta palabra. Entonces querían beber algo y no había agua. El único lugar, una fuente de agua que había en el desierto, cuando la fueron a probar eran amargas. Y le pusieron a ese lugar por nombre Mara, que significa amargura. Por si no fuera poco de andar en el desierto y pasar todas esas cosas, llegamos a un lugar que era amargura, que significó amargura para ellos. Dios le da un diseño a Moisés donde le dice que eche un árbol al agua y el agua se endulzó. Partiendo desde ahí, en el versículo 27 hay algo que me interesó mucho. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. 12 fuentes de agua y 70 palmeras. El número 7 siempre habla de la perfección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba y iba buscando en esto de por qué se contradecía el nombre dimensión de manantial, en este lugar había abundancia de agua. Una palmera también da sus frutos, entonces había abundancia de comida en ese mismo lugar. Entonces Dios me llevaba de que en el desierto Dios puede poner un manantial, que el manantial puede ser pasajero, pero si uno busca correctamente las fuentes, Dios nos va a permitir, aun si estemos en el desierto, que vivamos en una dimensión de lo sobrenatural, que vivamos en una dimensión de esa provisión. Imagínense el pueblo de Israel viviendo constantemente en un lugar donde había mucha agua y había mucho alimento. Eso es una dimensión. Distinto se diría que uno diga, hay un oasis, nos quedamos acá, tomamos el agua, comemos la comida que hay y de repente se acaba.
Pero no, Dios me llevaba a entender esto, de que aún en el desierto, Dios nos puede llevar a vivir en una dimensión de lo sobrenatural. Aún en lugar donde las cosas son pasajeras, Dios nos puede llevar a vivir en una dimensión donde las cosas no falten, donde las cosas sobren, donde haya abundancia. Dice su palabra que llevemos los diezmos a su casa, que haya alimento y que lo probemos en eso, y Él va a derramar bendición hasta que sobre y abunde, dice. Dios nos dice que te va a bendecir por temporadas. Dios dice también que te quiere bendecir en lo sobrenatural. En su palabra, en el Padre Nuestro, dice, danos el pan de cada día, dámelo hoy. O sea, la bendición de cada uno de nuestros años, Jesús les enseñaba a que se la pidan para ese día de hoy. Eso está hablando de una bendición sobrenatural. Eso está hablando de una sobreabundancia. Y ahí fui entendiendo el pasaje, ¿no? El título dimensión de manantial. Un manantial es el lugar perfecto. Un manantial es donde esta gente, este pueblo encontró 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Y era un lugar donde había mucha abundancia. Jamás habían estado mejor. Pero estaban en el desierto. Y fíjense, según la actitud de cada uno, este oasis puede ser pasajero o puede ser algo eterno, según la actitud. Conocemos hoy de que el pueblo de Israel que anduvo en el desierto, esa primera generación que salió, era una generación que se caracterizaba por la queja, por la murmuración. Eran personas a las que nada les venía bien. Solamente dice su palabra que de esos que salieron de Egipto, solamente 2 llegaron a la tierra prometida. Nunca se quejaron, que fueron Josué y Caleb. El resto eran gente que se quejaba y muchísimo. Gente que no hay en Bariloche, porque nosotros no somos de los que se quejan. Era un pueblo que se quejaba, ¿no es cierto? Entonces todo lo que vivían era temporario. Todo lo que vivían era un manantial, era un oasis. Y hoy en día podemos ver personas, nosotros a veces comenzamos a vivir de manantial en manantial, ¿no? Y Dios quiere que vivamos en una dimensión, en la dimensión del manantial. Dios quiere que vivamos en una dimensión eterna de esas 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Dios quiere que disfrutemos de su provisión. Dios dice que nos va a bendecir hasta que sobre y abunde. Pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Y en esta segunda parte Dios me llevaba una palabra que dio nuestro apóstol hace muchos años. Él se debe acordar cuando habló de que abrían los pozos de agua, de que estaban del famoso pozo de Rehobot. Nuestro apóstol predicó de eso. Entonces yo le decía a Dios, ¿cómo uno puede vivir en una dimensión de manantial? ¿Cómo podemos vivir en eso? Y hay algo que tenemos que hacer nosotros, que a veces nos cuesta un poco, a algunos y a otros no tanto, que es trabajar. Trabajar para que ese oasis sea eterno en nuestras vidas. Sin importar el lugar que estemos atravesando, ese oasis tiene que ser eterno en nuestras vidas. Y me llevaba la palabra en el libro de Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 18 al 22. Dice su palabra, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Versículo 24, Rehobot quiere decir lugares amplios y espaciosos. Lugares amplios y espaciosos. Me acuerdo cuando nuestro apóstol compartió esta palabra, de que Dios nos puede bendecir,
Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. Dice que Isaac cavó un pozo, pelearon con ellos. Cavó otro pozo, volvieron a pelear. Cuando cavó el tercero, ahí fueron bendecidos. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta palabra? Dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Qué pasa? Hubo pelea, hubo trabas, hubo un montón de cosas que le impedían a ellos poder prosperar. Pero llegó un momento que ellos no desistieron. Esta es una palabra clave, no desistir. Ellos no desistieron en la búsqueda, en cavar pozos. Imagínense una persona cavando pozos en el desierto. Y que encima cuando encontrás un pozo de agua, viene otro y te pelea. Viene otro y te lo llena de piedras. Me acuerdo que ese momento nuestro apóstol comentaba de que los pozos los llenaban de piedra para que sean inutilizados. Y un pozo sin agua es un pozo que sirve de prisión. Presten atención a esta palabra. José, cuando fue vendido por sus hermanos, dice que fue arrojado a un pozo, y era un pozo que estaba en desuso, que no tenía agua. Un pozo sin agua termina siendo una cárcel para nosotros. Cuando nosotros vemos que lo que estamos haciendo no da resultado, eso también puede ser una cárcel para nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que seguir cavando, y vamos a llegar al pozo de Rehobot, que es donde Jehová nos va a prosperar. Entonces, ¿qué me llevaba a la palabra? Si queremos vivir en una dimensión de manantial, una dimensión, podemos ir y ocupar el oasis que hay en el desierto y que en un momento se va a terminar. Pero Dios llama a personas con diseños de reino, personas que dicen, está bien, hay 70 palmeras, 12 fuentes de agua, pero ¿qué pasa si abrimos 12 fuentes de agua más? ¿Qué pasa si lo hacemos? Dirían, ¿qué pasa si abrimos 12 pozos más? En vez de 12 vas a tener 24. Y ya, si en ese lugar ibas a poder vivir un año, ahora vas a poder vivir 2. Y si abrís 12 más, vas a poder vivir más tiempo. Entonces, ese manantial ya no va a tener, va a ser temporario. Ese manantial va a ser una dimensión en tu vida. Si escucháramos las palabras de nuestros líderes en la iglesia, de nuestro pastor, ¿y qué pasa si hacemos esto? Nuestro apóstol, una persona súper visionaria, me viene en estos momentos, ¿no? Nuestro hermano Daniel Lazarte, ¿por qué no compran un terreno para no estar alquilando? Y cuando se compró un terreno, nuestro apóstol, ¿y por qué no compramos el otro? Y ahora, ¿por qué no vamos a comprar el de enfrente? Porque entonces ¿esto qué es lo que hace? Que no nos estanquemos. Muchas veces el manantial es tan lindo, tan hermoso, hay tantas bendiciones que nos queremos quedar ahí todo el tiempo. Pero Dios dice, ¿vos querés vivir en el manantial? Bueno, en un momento se va a terminar. Si vos querés seguir viviendo con las comodidades del manantial, con la provisión del manantial, ¿qué es lo que hay que hacer? Cavar pozos como hizo Isaac. Dice que cavó, y en un momento dice, Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Dios nos prosperó, Dios nos fructificó. Pero ¿qué pasa? Primero hubo que cavar. Primero lo que había, bueno, vamos a multiplicarlo. No sé si es mucho lo que tendremos, no sé si es mucho lo que vos tenés, pero eso multiplicalo. Pidámosle el diseño a Dios de cómo hacerlo. Pidámosle el diseño a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros, dice. Al fin el Señor. ¿Pero por qué? No es que el Señor no le daba lugar, sino que uno tenía que hacer una parte. Nosotros a veces como seres humanos queremos dejarle lo posible a Dios y lo imposible hacerlo nosotros. No, hay cosas que nos corresponden hacerlo nosotros. La temporada tiene un principio y tiene un final. Dimensión es un estado permanente. Pero para llegar a ese estado permanente, fíjense que Isaac empezó a cavar pozos. Esa vez, hace más de 15 años que nuestro apóstol predicó esta palabra, él dijo, empezá a cavar pozos, porque en un momento puede haber sequía. Podés estar en un desierto, pero vos vas a estar viviendo en una dimensión de un manantial. Vos vas a estar viviendo en la abundancia. Prepárate, siempre nos decía nuestro apóstol, prepárate, estudiá, lee la palabra. ¿Por qué? Porque en un momento pueden escasear cosas, pero nosotros vamos a tener provisión. Eso es lo que diferencia a las personas que solo viven en el manantial, a las personas que
que buscan recursos para que ese estado del manantial sea eterno. Para que no vivamos de temporada. Ojo, no son malas las temporadas. No son malas, todas las cosas nos pueden ayudar en estos tiempos que estamos viviendo ahora. Estamos aprendiendo muchísimas cosas. Nuestro pastor Darío nos predicaba el día de ayer que estos tiempos Dios nos demanda a que lo busquemos, Dios nos demanda a que oremos, a que leamos la palabra, a compartir más tiempo con nuestra familia, que quizás no lo estábamos haciendo. Eso nos enseñaba en estos momentos. Pero las temporadas no son malas. Es malo a veces vivir de temporada en temporada. Hemos vivido ahora en estos últimos tiempos visitas hermosas en nuestra casa, visitas de profetas, de maestros, de pastores, de evangelistas, visitas muy lindas que han sido de mucha bendición para nosotros. Sería triste si nosotros solamente viviéramos de visitas, si solamente viviéramos nos alimentáramos de la palabra que otra persona trae de afuera, que no es mala. Pero ayer, hablando con uno de los adolescentes de la iglesia, decía, es muy lindo escuchar a un predicador de afuera, ¿no? Predicadores por ahí muy famosos, dice, pero uno quiere escuchar al pastor de su iglesia, no es lo mismo, dice, escuchar al pastor de tu iglesia, el que está con vos todos los días, el que te conoce, el que te acompaña, el que te corrige y el que te abraza cuando lo necesitas. Esto que se va a pasar en estos días, de estar compartiendo una palabra tras de otra, va a provocar de que vivamos en una dimensión del manantial, de que vivamos en esa dimensión donde la palabra fluye constantemente, de que la palabra fluye en nuestra vida, de que la palabra se hace carne en nosotros, de disfrutar de la palabra que dan nuestros líderes, de disfrutar de la palabra que dan nuestros apóstoles, nuestros pastores. Eso va a generar en nosotros ese manantial, de disfrutar palabra en todo momento. ¿Es lindo escuchar a otro pastor? Es hermoso. Pero es mucho más lindo escuchar a tus pastores, a tus apóstoles, a tus líderes, que están todo el tiempo. Entonces, bueno, quiero sembrar esta palabra en tu vida. Ya no vamos a vivir de temporada. ¿Tendremos temporada? Sí, tendremos temporada. Pero Dios dice, si buscas, si comenzás a cavar, si no te detenés, esas 70 palmeras y esas 12 fuentes de agua se van a comenzar a multiplicar en tu vida. Se van a comenzar a multiplicar. Ya no va a ser ese manantial, va a ser otro, y va a ser otro, y va a ser otro, y va a ser otro. Entonces vamos a vivir con las bendiciones de un manantial, pero eternamente. Se va a cumplir lo que dice en la oración que enseñó Jesús. Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy.